Vamos a comenzar serie nueva, ¿sí? El día de hoy vamos a estar comenzando con una serie nueva. El día de hoy, no, ok, abra su Biblia. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Cuando lo encuentre me dice ya, por favor. ¿Listos? Mateo 28, 19. ¿Estamos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de reunirnos para alabar y glorificar tu nombre. Al día de hoy, Señor, estamos dando inicio a una nueva serie, Padre bendito, por la cual te pedimos, seas tú, Señor, en todo momento, en todo tiempo, quien dé sabiduría, dé el denuedo, dé, Padre, el compromiso y dé, Señor, sobre todo el hambre y sed de aprender, Señor, primero a todo aquel que vaya a exponer un tema de esta serie, Señor, y segundo, Padre, a cada uno de los oyentes de estos mensajes que habremos de compartir. Solo tú tienes el tiempo. Solo tú sabes el tiempo y solo tú controlas, Señor, el tiempo que habremos de pasar estudiando, Señor, este precioso libro que es el libro de Hechos. En tus manos estamos, pues, Señor, y yo te pido, Señor, y te suplico, habla, que tu pueblo escucha. Amén. Ok, vamos a tomar pues nuestro lugar, hermanos. El día de hoy, hermanos, solo vamos a hacer la introducción al libro de los Hechos. Solo va a ser la introducción. El propósito que persigo, hermanos, con este tema es adentrar a la congregación, al contexto histórico y a la razón por la que fue escrito este importante documento para la iglesia del Señor. Yo quiero darle la bienvenida el día de hoy, hermanos, porque ahora vamos a adentrarnos a una de las porciones más leídas, a una de las porciones, hermanos, más estudiadas por los cristianos de todos los tiempos. El libro de Hechos, hermanos, presenta una conexión entre los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento. El libro de Hechos tiene o es conocido, hermanos, como Hechos de los Apóstoles, es conocido también como Hechos del Espíritu Santo, y algunos hermanos dicen también o lo conocen como Hechos de Jesucristo. Como les decía en un inicio, el día de hoy solo vamos a dar la introducción, pero a partir de la próxima semana, hermanos, a partir de la semana entrante, nos vamos a ir, como hemos aprendido y como hemos acostumbrado, ya desde los 7 años que tenemos, vamos a irnos verso a verso. Verso a verso, hermanos, hasta completar los 28 capítulos de Hechos. Si en Romanos nos tardamos, en Romanos, Paula, nos tardamos 2 años y medio cada domingo estudiando. Aquí no sé cuánto tiempo nos vamos a tardar. Romanos fueron 16 capítulos, estos son 28, a lo mejor va a alcanzar la quinceañera de Victoria aquí, ¿va? No se crean, hermanos. Pero bueno, fíjense, hermanos, que por naturaleza el ser humano es curioso. Y no me dejarán mentir, como dice Iván. El ser humano es curioso. Queremos normalmente enterarnos de todo. Y dígame si no, en un accidente, en un programa de televisión, en un partido de fútbol, en ocasiones que no lo pudimos ver o que no estuvimos presentes o que no sé, por una u otra manera, no estuvimos o no fuimos testigos. Inmediatamente, hermanos, por naturaleza, insisto, el ser humano es curioso, ¿sí? Llega la persona que sí lo vio, que estuvo ahí, por ejemplo, en el accidente, y le dices, bueno, cuéntame cómo fue, cuéntame qué pasó, cuéntame cómo estuvo, ¿sí? Algunos llegan y, por ejemplo, en un accidente, lo primero que hace el tránsito, y estarán de acuerdo, es llegar y decir, ok, vamos a hacer el recuento de los hechos, ¿verdad?
Vamos a ver, cuénteme cómo sucedió el accidente. Descríbame cómo es que pasó el acontecimiento. Cuénteme, pues, cuáles fueron o cómo fueron los hechos. Dice Abby, mi hija, a son de broma, en ocasiones que llego y le digo, fíjate que pasó algo bien interesante. Insisto, a son de broma. La Abby siempre dice, cuéntamelo todo y exagera. Es una de sus frases favoritas. Cuéntamelo todo y exagera. Hermanos, el libro de Hechos es un libro muy importante. La iglesia al día de hoy necesita saberlo. La iglesia, hermanos, al día de hoy necesita conocerlo, porque como iglesia, hermanos, necesitamos saber cómo un hijo de Dios debe actuar. Como iglesia, hermanos, necesitamos saber cómo un hijo de Dios debe comportarse. El libro de Hechos nos muestra y nos presenta cómo actuaban, hermanos, los primeros cristianos. Pero quiero irme hasta el Antiguo Testamento para adentrarnos al tema. Salmos capítulo 25, versículos 4 y 5, por favor. Salmos 25, 4 y 5. Fuerte, alguien que lo encuentre. Muy bien. Otra versión, por favor, hermanos. ¿Sí? Muy bien. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el poder, el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Este es un salmo de David, hermanos. El salmista busca a través de este pasaje pedir al Señor su guianza. El salmista, hermanos, anhela conocer los caminos de Dios. El salmista, hermanos, anhela ser guiado por la verdad. En el libro de Hechos, hermanos, vamos a descubrir y vamos a encontrar que los discípulos también anhelaban lo que el salmista. Si usted recuerda, y es por eso que me fui con este pasaje o versículo clave, los discípulos, hermanos, tenían una orden. Ellos tenían que predicar a Jesús. Me gusta mucho la versión de Mateo 28:19 que nos muestra la traducción lenguaje actual. ¿Alguien la trae? Traducción lenguaje actual, Mateo 28:19. ¿No la tienen? Se las leo. Dice así: vayan y hagan más discípulos míos a todos los países de la tierra. Vayan y hagan más discípulos míos a todos los países de la tierra. Ellos tenían que predicar a Jesús. Hechos, hermanos, este libro nos deja evidencia. Este libro, Hechos, nos cuenta cómo fue. En Hechos, hermanos, encontramos, porque ahí nos dice lo que sucedió. Este libro, hermanos, está precioso, está bien interesante, está rico en un montón de información. Y quiero comenzar, hermanos, diciéndoles que el autor del libro de Hechos es Lucas. ¿Quién era Lucas, hermano Eri? Ustedes conocen el Evangelio de Lucas, ¿sí? Es el mismo. Lucas era evangelista, ¿sí? Pero era, hermanos, también médico de profesión, ¿sí? Él era médico, así como el hermano Miguel Núñez, ¿verdad? Que es pastor, pero también es médico de profesión. Lucas, hermanos, fue testigo presencial de muchos de los acontecimientos que vienen en Hechos, pero en otros él simplemente se informó, investigó,
El libro de Hechos, se piensa, hermanos, fue escrito aproximadamente en el año 61 después de Cristo. En estos pasajes que estudiaremos, se van a relatar, hermanos, eventos entre los años 33 y 61 después de Cristo. Y como le decía en un inicio, aquí, hermanos, es una especie de puente entre los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento. Hechos, en pocas palabras, es la narración de los hechos y prácticas de los primeros cristianos después de la despedida, de Jesús. En este pasaje, hermanos, en este libro que vamos a estar estudiando, usted va a encontrar mucho al Espíritu Santo. Porque usted recordará, ahora Cristo ya no va a estar. Cristo ya no va a estar. Sin embargo, Cristo continúa su obra. Pero ahora continúa su obra, hermanos, por medio del Consolador. Continúa su obra, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Ahora Cristo no va a estar. El Espíritu Santo, hermanos, es mencionado o aparece unas 53 veces en el libro de Hechos. Créanmelo, esto será apasionante. Esto será importantísimo, porque el libro de Hechos es rico en contenido. Yo estoy seguro, hermanos, que este libro nos enseñará tanto, que este libro nos iluminará tanto, que va a cambiar la perspectiva que tenemos y va a dar un enfoque real de lo que es, hermanos, y de lo que significa el Espíritu Santo y su obra. Aquí, hermanos, vamos a aprender lo que realmente es, lo que realmente hace, lo que realmente funge el Espíritu Santo en la vida de la persona. Así que, mis hermanos, yo los invito a que lo disfruten y créanmelo. Yo le pido al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe a nosotros como predicadores. Yo le pido, hermanos, al Señor que sea el Espíritu Santo el que guíe durante todo este tiempo. ¿Cuánto? No sé. No sé cuánto nos vamos a tardar. Tal vez 2, 3 años. No sé. Y como les dije en Romanos, no tengo prisa. No tengo prisa. Porque en verdad, hermanos, es un privilegio. Y aquí vamos a ver, en el libro de Hechos, vamos a ver que es un privilegio ser utilizado por Dios. Es un privilegio, hermanos, ser un instrumento en las manos de Dios. Algo que Lucas comprendió, algo que Lucas captó, algo que Lucas, hermano, aceptó. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, por favor. Lucas, capítulo 1, del 1 al 4. Muy bien, regáleme otra versión. A ellos Jesús los mandó, ¿sí? A ellos, yo no estaba, pero yo he investigado. Y aquí viene la parte importante que hoy quiero que aprendamos. Versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, diligencia, hermanos, palabra griega, akribos, con K,
akribos, que significa literalmente extremadamente preciso. ¡Wow! Me ha parecido a mí, después de haber investigado, extremadamente preciso. Significa también, hermanos, investigar hasta el más mínimo detalle. Significa también, hermanos, estudiar e investigar meticulosamente. Oh, hermanos, eso fue lo que hizo Lucas. Eso fue lo que hizo este hombre. Él sabía lo que nosotros debemos saber. Él sabía, hermanos, que el lector requería información precisa. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo, hermanos, determinó que Hechos sería muy importante para la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, determinó que Hechos sería fundamental para ver cómo la iglesia primitiva desarrollaba, hermanos, y cumplía con la ordenanza que el Señor les había dejado. Lucas investigó. Lucas nos dejó, hermanos, información crucial para el crecimiento de un hijo de Dios. Pero lo más importante, él la escribió por y con un orden para que el lector fuera edificado. Hechos es un libro bien importante, hermanos. ¿Qué tan importante, hermano Eri? Dice el pastor Salvador Gómez lo siguiente: imagínense que no existiera Hechos. ¿Qué pasaría? Nomás imagínense que de los 4 evangelios nos brincamos hasta la carta a los romanos, sin Hechos. Lo primero que pensaríamos al empezar a leer Romanos, bueno, ¿y quién es Pablo? ¿Sí o no? Lo primero que pensaríamos como lectores sería, bueno, ¿y cómo llegó la palabra del Señor, que era de los judíos, al pueblo gentil? Hermanos, llegarían muchas dudas. Es importante, muy importante, porque no se sabría, hermanos, qué pasó con los apóstoles. No se sabría, insisto, cómo llegó el evangelio a los gentiles. Hechos habla de eso, hermanos. Hechos se enfoca en el desarrollo. Hechos se enfoca en el crecimiento de la iglesia, pero lo más importante, Hechos se enfoca, perdón, hermanos, en la propagación que tuvo el evangelio. Hechos muestra, mis hermanos, cómo de un grupo pequeño a los que el Señor les dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, de un grupo pequeño de 11, de pronto, hermanos, vemos en la escritura que eran 500. Y de pronto, hermanos, vemos que en un solo día se añadieron como 3,000. ¿Sí? Fue así, hermanos. Fue lo que veíamos la semana pasada, el dínamos, la dinamita, lo que estalló, lo que originó. Entonces, hermanos, Hechos de los Apóstoles, es bien importante que comprendamos que de pronto ya eran miles. Ahora bien, es conocida como Hechos de los Apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? ¿Cuáles apóstoles? Porque realmente vamos a aprender que Hechos solo menciona a Pablo y a Pedro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es conocido como Hechos de los Apóstoles? Porque cuando el Señor dice y da la orden, id y haced discípulos, la palabra apóstol, hermanos, cambia de su sentido original, donde sabemos y conocemos y reconocemos y hemos aprendido que apóstoles y el último apóstol fue Pablo, ¿sí? De ahí en más, hermanos, la palabra apóstol toma otra connotación a referirse a enviados, ¿sí? Todos los que estamos en este lugar somos apóstoles, somos enviados a predicar la palabra del Señor. Pero no como los apóstoles que algunos se quieren llamar o hacer pasar como apóstoles por revelación divina.
Ya lo aprendimos, sin embargo, en Hechos se los voy a enseñar y a remarcar. Hay ciertas condicionantes que la palabra muestra y exige para poder haber sido llamado apóstol. Y uno de ellos era haber sido testigo ocular de los hechos de Cristo. Y hoy, seguro estoy, no hay nadie que cumpla ese requisito. Hechos es bien, bien padre, hermanos. Hechos es bien importante. Y lo más importante, ¿por qué pues Hechos de los Apóstoles, hermano Eri? No es lo que importa el nombre, hermanos. Lo que importa es lo que contiene. Lucas fue muy claro al explicarlo. Y Lucas dice lo siguiente. Voy a leer una vez más Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, está comprobado qué pasó. Ahora vamos a darle un orden. Vamos a darle una estructura. Vamos a darle una forma. Vamos a darle sentido. ¿A qué, hermano Eri? ¿A qué, hermano Lucas? A lo que nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Sí? Y fueron ministros de la palabra. Vamos a darle un orden. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante un orden? Si alguien llega a un accidente, ¿sí? Y le dice, por ejemplo, es solo por poner un ejemplo, está Elba, está Adriana, está Pepe y está Tina. Y llega Heriberto, casi no le gusta el chisme. ¿Qué pasó, Elba? Ah, el de rojo chocó con el de blanco. Órale. ¿Y qué más? Eso fue lo que vi. ¿Qué pasó, Adriana? No, hombre, el de blanco iba a gorro y se le atravesó al otro. De hecho, una persona vi que alcanzó a cruzar. Ah, ok. Oye, Pepe, ¿y tú qué viste? No, el que alcanzó a cruzar venía del ESMAR. Pero fíjate, ahí dejó el mandado. Y lo bueno que lo aventó, porque si no, no hubiera podido cruzar. Ay, caramba, ¿en serio? ¿Sí? ¿Y tú qué viste, Tina? Que en el mandado traía sopas, consomates. ¿Está quedando claro, hermanos? Fue un mismo suceso, fue un mismo acontecimiento, pero cada quien vio distintas formas, distintas partes. No todos vieron lo mismo. Entonces, a lo que todos vieron, el tránsito o la persona responsable hace un actuario de los hechos en base a los testigos y en base a la evidencia. Es lo que Lucas hace en Hechos. Es lo que Lucas va a hacer en Hechos. Poner todo en orden, escribiendo con un orden. Lucas, hermanos, en algunos pasajes deja en claro que ha sido testigo ocular, ¿sí? Diciendo nosotros. Pero en otros pasajes, Lucas solamente recabó información y él dice ellos. Sí, o sea, no se cuenta. ¿Por qué? Porque no estuvo. Lucas anduvo con Pablo. La Biblia lo dice. ¿Sí? Lo vamos a aprender. En otras ocasiones, Lucas simplemente va a narrar cosas que otros hicieron, él sin estar presente. Pero lo importante, hermanos, es que escribió investigando, investigando, investigando. Hermanos, nosotros no tuvimos tampoco el privilegio de ver, de convivir y de conocer a Jesús físicamente. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, Lucas en muchas ocasiones fue testigo o en otras ocasiones se guió por testigos. Ahora yo quiero dejarles bien claro a ustedes que nosotros somos testigos de Jehová. Ay, carnal, hermano Eddie, no me asuste. Sí, vamos a ir al saloncito. Nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová. Los verdaderos testigos de Jehová. ¿Por qué, hermano Eddie? Porque Isaías 43:10 nos lo explica. Fuerte, por favor. Isaías 43:10.
Muy bien. Dice versión Reina Valera lo siguiente: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Lucas fue testigo, hermanos. Nosotros somos testigos. Ahora bien, la palabra testigos se los voy a enseñar, hermanos, durante todo el desarrollo de la carta, perdón, del libro de Hechos. La palabra testigos en español suena como testigo y normal, testigo. Pero en el original, hermanos, la palabra testigo tiene diferentes significados. ¿Sí? Lo vamos a aprender. No coman ansias ni se me desesperen. Lo importante es que somos testigos. La palabra testigos aparece al menos 30 veces en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo quiere dejar bien en claro quiénes son los testigos. Pero créanme, ahí también entramos nosotros. Eso también nos incluye a nosotros, porque no vimos a Cristo. No vimos a Cristo. Lucas tampoco vio a Cristo. No estuvo, hermanos, con Jesús en el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Lucas era un investigador para después testificar. ¿Sí? Testigos ahí es un testificador. Te llevan de repente a algún lado y luego te dicen, oiga, ¿puede fungir como mi testigo? ¿De qué? Pues me voy a casar. Ya no sé cómo se haga, pero al menos cuando mi esposa y yo nos casamos, a los testigos, 2 de ellos, ni los conocíamos. ¿Te acuerdas? Llegamos 2 conocidos y nos pedían 4 testigos y agarramos a 2 que estaban ahí. ¿Quién es mi testigo? Sí, claro. ¿Por qué? Quisieron, estaban en el momento y fueron testigos de nuestro matrimonio. En este caso, testigos, hermanos, no vimos a Cristo, Lucas tampoco, no estuvimos con Cristo, Lucas tampoco, pero al igual que Lucas, nosotros debemos ser investigadores para después testificar de qué, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, lo que Cristo ha hecho con nosotros, lo que Cristo a través del Espíritu Santo ha obrado en nosotros. Entonces somos testigos y como somos testigos debemos testificar lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado en las Escrituras. Yo les he dicho muchas veces, ya no importa lo que yo piense, ya no importa lo que yo sienta, ya no importa lo que yo crea, lo que yo debo testificar es lo que la Biblia me dice. Lo que yo debo investigar es lo que la Biblia señala. Lo que yo debo, hermanos, comprobar es lo que está escrito. El Espíritu Santo ha mostrado muchas cosas en la Escritura, hermanos. Y tristemente, al día de hoy, mucha gente que no estudia la palabra, que no investiga la palabra, que no discierne la palabra, ha torcido. Han cambiado, han establecido y empiezan a testificar cosas que ellos creen, que ellos piensan, que ellos dicen, dejando a un lado la obra del Espíritu Santo. Entonces aquí en Hechos, hermanos, vamos a nosotros ver cómo el libro está lleno de testimonios. El libro de Hechos está lleno de vivencias y experiencias. Ojo, vivencias y experiencias que edificaron a la iglesia. Porque Lucas se puso a escribir solo lo que era importante. Lo que no era importante por inspiración del Espíritu y para el Espíritu, créamelo, no fue escrito. Porque no era relevante para nosotros 2000 años después. Entonces, Lucas escribe hechos y narra eventos, vivencias
y experiencias que edificaron a la iglesia primitiva. Hechos lo escribió un solo hombre, ¿sí? ¿Quién, hermano Eri? Alguien que comenzó, dicen algunos eruditos de la palabra, que haga de cuenta que son 2 tomos o 2 libros, ¿sí? Evangelio de Lucas, el tomo 1, y Hechos, el tomo 2, ¿sí? Lucas comienza y luego los une. Comenzó con la vida y obra de Cristo en uno de los evangelios y terminó con el libro de Hechos. Hechos, mis amados, al igual que el evangelio, es una narrativa histórica. Así se conoce, una narrativa histórica. Pero sabe una cosa, hay un tesoro increíble, hermanos, en esto que vamos a estar estudiando, en esto que vamos aprendiendo. Porque vamos a ver en todo su apogeo y esplendor, la obra del Espíritu Santo. Pero créanme, amados, la verdadera obra del Espíritu Santo, no lo que hoy, en la ignorancia, hermanos, y en la falta de discernimiento, se dice que es la obra del Espíritu Santo. Aquí para cada uno de los miembros se van a aclarar un montón de dudas, estoy seguro. Aquí se van a plantar las bases, hermanos, para el crecimiento, para el desarrollo, hermanos, pero de una iglesia bíblica, así como fue en la iglesia primitiva, así como lo hizo Pablo, hermanos, así como lo hizo Cristo mismo. ¿Sí? Necesitamos crecer. Necesitamos crecer. Forzosamente necesitamos crecer. Y como lo he dicho en innumerables ocasiones, no me interesa crecer en número, pero me interesa que ustedes crezcan en su vida espiritual. ¿Sí? Porque la consecuencia lógica de una persona es el crecimiento. ¿Están de acuerdo? Pasó con el mismo Cristo. Se los compruebo con la palabra. Lucas, el capítulo 2 y el versículo 52. Lucas 2:52. Bien fuerte, por favor. Gracias, hermana. Y Jesús crecía. ¿Qué dijo? ¿Qué dice primero la Biblia, hermanos? Crecía en sabiduría y en estatura, ¿eh? ¿Qué es lo importante para nosotros? ¿Qué es lo importante que debemos nosotros aprender, comprender o enseñar? Que debemos crecer, hermanos. Que debemos avanzar. Que debemos caminar. Jesús crecía en sabiduría, lógicamente, en estatura. ¿Sí? En gracia para con Dios y para con los hombres. Eso va a generar en tu vida y en la mía el libro de Hechos. Que crezcas en sabiduría, que avances, que tu vida cambie. Hechos presenta, hermanos, un crecimiento en la vida de los apóstoles. Hechos presenta, hermanos, una transformación. Hechos presenta un cambio radical, decía Pastor John MacArthur. El primer escrito de Lucas termina con unos apóstoles desconcertados, temerosos, cautelosos, escondidos, confundidos. Así termina el primer tratado de Lucas. Pero ahora en el libro de Hechos, Lucas nos va a presentar a esos mismos que estuvieron acongojados, temerosos, escondidos, confundidos. Ahora nos los va a mostrar, hermanos, con un cambio poderoso. Pero Cristo había dejado una advertencia. Cristo nunca dijo, en cuanto me vaya, ustedes van a recibir poder. En cuanto me vayan, su vida va a cambiar. No. Cristo lo dejó muy en claro. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo recibirán poder?
¿Hasta cuándo su vida cambiará? ¿Hasta cuándo su vida será transformada? ¿Hasta cuándo verán las cosas distintas? Hasta que haya caído sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, Hechos nos va a enseñar perfectamente. ¿Por qué? Porque para un nacido de nuevo, para un hijo de Dios, el Espíritu Santo no es hablar en lenguas. El Espíritu Santo no es tararear ni decir nada de eso, no. Para un hijo de Dios, cuando acepta, reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, como su soberano, dice la palabra del Señor, en ese momento es sellado por el Espíritu Santo. Y lo vamos a aprender y lo vamos a enseñar. Pero estos hombres fue hasta que el Espíritu Santo, hasta que llegó el Espíritu Santo, que su vida fue cambiada. Hasta que llegó el Espíritu Santo, hermanos, fue que su vida fue transformada. Ahora, después de ese evento, nos presenta algo muy distinto. Ahora, hermanos, se encuentra con hombres diferentes. En Hechos veremos cristianos audaces, cristianos valientes, cristianos, hermanos, con un coraje inexplicable, mostrando a otros lo que había ocurrido en sus vidas. Yo eso es lo que espero, hermanos, para tu vida en unos años. Eso es lo que espero, hermanos, que yo suceda en sus vidas cuando hayamos aprendido verso a verso este libro. Que haya en su vida, mi amado, un cambio increíble e inexplicable. Un crecimiento visible en su sabiduría, insisto. No sé cuánto nos vamos a tardar, pero ese día va a llegar. Ese día va a llegar. Pero ahora bien, algo que lo he dicho en ocasiones anteriores y que ahora aplica perfectamente al tema. Para crecer, para aprender, para ser edificado, para ser enseñado, para ser guiado, usted tiene que estar. Usted tiene que estar. Usted tiene que venir. Usted tiene que estar en este lugar. Para crecer, usted tiene que comprometerse. Amados, comprométanse. Comprométanse. Hagan el esfuerzo, hermanos, por estar aquí cada semana. Que yo les aseguro, y se los dejo bien claro, hermanos, los predicadores nos comprometemos, hermanos, a prepararnos. Nos comprometemos, hermanos, a estudiar. Nos comprometemos a traerles, hermanos, alimento sano. Pero para usted ser alimentado necesita estar aquí. No falten. No falten. Hechos es precioso, hermanos. En Hechos veremos un cambio radical de los discípulos. Y tu vida debe también ser cambio. Y tu vida debe sufrir un cambio. Y tu vida debe tener un cambio radical de cobarde a valiente. Yo les he dicho muchas veces, hermanos, esto es para valientes. El ministerio es para valientes. La obra es para valientes. Los cobardes se quedan. Pero dice Apocalipsis, hermanos, y los primeritos que comenta Apocalipsis que no entrarán al reino de los cielos. No son los borrachos, no son los idólatras, no, que sí son también, pero los primeros que comenta son los cobardes. Los cobardes. Esto es para valientes, hermanos. Hablar y predicar la palabra, hablar y predicar lo que Cristo hace en nuestra vida es para valientes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Aprender la palabra. Porque será la palabra la que nos dará la valentía, hermanos. Porque será la palabra la que nos dé el respaldo de lo que nosotros estaremos hablando. Aquí, hermanos, en Hechos vamos a ver de personas que no se atrevían, que en su momento se escondieron, que en su momento negaron a Cristo, que en su momento, hermanos, batallaron, ¿sí? Para reconocerlo como Señor y Salvador. Tan fácil. Veremos a Pedro. Un hombre, hermanos, que lloró amargamente cuando traicionó a Cristo. Porque no pudo, hermanos,
decir y confesar que era su maestro cuando estuvo amenazado de muerte. Para luego, hermanos, hablar y predicar y que por medio de la obra del Espíritu Santo montones de personas se convirtieran. Para luego, hermanos, hacer de su vida un cambio tan radical que dice la palabra del Señor que bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Y como dice el canto, no era Pedro, era el Espíritu que moraba en él. Era el cambio que había hecho el Espíritu en él. Hermanos, debe pasar lo mismo contigo y conmigo. Pero solo dejarás de tener miedo, solo dejarás de tener incertidumbre, solo dejarás de tener dudas cuando aprendas la palabra del Señor. Porque tendrás el valor de hablar la verdad. Y sabrás que tus palabras, como las has investigado, como has escudriñado, como has estado en relación con la palabra, tendrán un respaldo. ¿Sí? Les doy un breve así. Porque aquí vamos a aprender, hermanos. Y es nada más una entradita. Muchas veces a un hijo de Dios, a un cristiano verdadero, inmediatamente alguien que sabe con malicia lo puede poner en jaque. Y te puede alguien decir, oye, tú dices que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, sí es. Tú dices que la Biblia no tiene errores. Y yo les pregunto, y se los voy a dejar de tarea, porque lo vamos a aprender la semana que entra. ¿La Biblia tiene errores? Sí, sí tiene errores. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios no falla, pero la Biblia tiene errores. ¿Por qué, hermanos? Porque fue escrita por hombres. Y se los voy a enseñar. Y lo van a aprender. Porque yo lo que quiero es que ustedes sean edificados, que crezcan y que sepan, pero que fundamenten lo que hablamos para que su fe, cambie. No se pongan tristes, ni se preocupen, porque Cristo a sus discípulos les llamó la atención. Mateo 8:26. Fuerte, alguien que no haya leído. Mateo 8:26. Gracias, hermana. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser transformada. Tu vida va a ser reafirmada. Esto, hermanos, está hablando Cristo a sus discípulos. Y les está diciendo, hombres de poca fe. ¿Por qué, hermano Eri? Si eran los discípulos, si eran los apóstoles, eran los que iban a transformar el mundo, eran los que iban a llevar el evangelio por todos los países de la tierra. ¿Por qué les dice hombres de poca fe? Porque eso eran en ese momento. Aún no estaban listos. Estaban siendo preparados. Así estaban los apóstoles en ese momento. Jesús, hermanos, los reprende y los regaña. Esto lo podemos ver en los evangelios, pero en Hechos, hermanos, los apóstoles sufren una transformación. En Hechos, hermanos, ahora se muestran valientes y atrevidos, tanto que lo aprenderemos. En determinado momento le dicen a Pedro y a Juan, si mal no recuerdo, prohibido predicar. ¿Y qué hicieron? Vamos a predicar. Y si los vuelvo a escuchar, a la cárcel, vamos a predicar. ¿Por qué? Porque habían crecido, porque habían aprendido, porque habían, hermanos, reconocido que el Espíritu Santo era el que hacía la obra. Que ahora ya no eran ellos, ni sus fuerzas, ni sus ganas, ni sus deseos. Hermanos, ahora
los hombres de poca fe en Hechos se muestran valientes y atrevidos. Y créanmelo, al día de hoy, la iglesia necesita, la iglesia, hermanos, requiere, hace falta el día de hoy cristianos valientes y atrevidos. Cristianos, hermanos, que no tengan ningún temor de exponer las verdades del Evangelio. No, es que actualmente la verdad es relativa, la verdad es absoluta. Y la palabra de Dios la dice. Pero si no estoy preparado, si no estudio y no tengo la valentía de confesarlo, me va a dar miedo. ¿Por qué? Porque me van a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque me van a menospreciar. ¿Por qué? Porque no me van a valorar. ¿Por qué? Porque me van a señalar. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué necesito? El Espíritu Santo. ¿Qué necesito? Estudiar las palabras, la Escritura. ¿Qué necesito? Discernir lo que la palabra del Señor quiere enseñarme para yo compartir, para yo ser testigo del poder de Dios. En Hechos, hermanos, se muestra un cambio. En Hechos veremos otra versión de los hijos de Dios, hombres y mujeres, que ahora sí comprendieron la misión que Cristo les dejó. De ahí la importancia de este libro. De ahí, hermanos, la finalidad de aprender este libro, verso a verso. Este libro tiene un propósito. Y créanlo, este libro va a lograr un cambio en tu vida. Con este libro bien estudiado, bien aprendido, usted va a mostrar un crecimiento doctrinal. ¿Qué es eso, hermano Eri? Fundamento, doctrina, enseñanza, palabra real. No solo emociones, testimonios, creencias, opiniones. No. Doctrinal. Que sea respaldado por la palabra. Hechos primero comunicará sucesos históricos, ¿sí? Hechos, hermanos, va a mencionar dónde se desarrollaron los eventos, ¿sí? Pero después, hermanos, Hechos va a narrar la historia de la iglesia. Hechos narra, hermanos, los orígenes de la iglesia primitiva, del cristianismo, como les decía en un inicio, narra los eventos ocurridos en alrededor de 30 años. Aquí usted va a poder ver, hermano, el progreso del evangelio desde Israel hasta Roma. Hermano Eri, ¿para nosotros cómo aplica? Le doy un poquito de contexto histórico. Para el momento, hermanos, en que Hechos fue escrito, para ese entonces la Biblia nos dice que ya habían surgido muchos charlatanes y farsantes. ¿Sí? Ya habían surgido muchos de esos tipos de personas. Entonces, hermanos, ahora los recién convertidos necesitaban información, hermanos, que les ayudara sobre lo correcto. Estamos igual el día de hoy, hermanos. Estamos en la misma el día de hoy. Hay muchos que están llegando a los pies de Cristo. Hay muchos que están comenzando a aprender y necesitan conocer la verdad. ¿Por qué? Porque como son nuevos, ellos van a cualquier iglesia. Yo les decía el otro día, cualquier iglesia puede decir que tiene sana doctrina, ¿sí o no? Y ponerlo ahí en la parte de afuera. Y como usted, yo muchas veces le he predicado y le he dicho, hay que ir a una sana doctrina, hay que ir a una iglesia de sana doctrina, hay que ir a una iglesia que tenga sana doctrina. Y de pronto, en la parte de afuera dice iglesia apostólica o iglesia adventista del séptimo día. Aquí predicamos la sana doctrina. Aquí es. Aquí dijo el hermano Eri. Y me queda en la esquina de la casa. Usted necesita aprender la verdad. Pero solo la escritura le va a enseñar la verdad para no ser engañado. Esta iglesia, hermanos, primitiva, necesitaba que alguien les enseñara la verdad. Ellos eran nuevos. Necesitaban, hermanos, información correcta que les ayudara. Hoy, hermanos, Hechos nos ayuda al respecto, porque se habla mucho del Espíritu Santo. Pero Hechos, hermanos, sigue destacando la importancia de Cristo.
Lo hemos dicho y lo diremos hasta el cansancio. El evangelio es Cristo. Sí, hermanos, todo es Cristo. Todo gira en torno de Cristo. Toda la Biblia es en torno a Cristo, ya lo aprendimos. Pero ahora en Hechos, hermanos, se nos va a enseñar la apologética del evangelio. ¿Qué es eso, hermano Eri? Ya nos lo enseñó Dago. Defensa. Defensa del evangelio. La defensa real del evangelio. A defender, hermanos, y presentar una defensa del verdadero evangelio. ¿Contra quién? Contra todo aquel que anda contando mentiras. Contra todo aquel que anda engañando gente. Contra todo aquel que anda torciendo el evangelio, hermanos, y la palabra. Porque eso pasaba en tiempos bíblicos. Para el judaísmo tradicional, hermanos, no valía la obra de Cristo. Créanlo. Lo dije bien. Para el judaísmo tradicional, hermanos, no valía la obra de Cristo, menos querer llevar la obra a un pueblo gentil. Porque ellos decían, no, es para nosotros, la salvación es para el judío. Porque se habían quedado, hermanos, en el pasado. No reconocían a Cristo como soberano, no reconocían a Cristo como Dios, como muchos el día de hoy que andan tocando las puertas y despertándote por las mañanas. ¿Sí? Y que mucha gente dice, ay, pues algo de tener bueno porque andan muchos, ahí andan. Punto número 1. Para ellos Cristo no es Dios. Y si Cristo no es Dios, hermanos, cuidado. Porque mucha gente se deja engañar, manipular, torcer y desviar por no conocer las Escrituras. En Hechos tendremos todo eso, hermanos. En Hechos tendremos todo aquello. Pero ¿qué es entonces importante, hermano Eri? En Hechos vamos a comprender y vamos a reforzar y vamos a recordar que Cristo pasó por sufrimiento. Que Cristo, hermanos, sufrió una muerte expiatoria. Que llegó su resurrección y se fue. Pero necesitamos comprender para que nuestras mentes y nuestras formas y nuestra vista espiritual sea abierta. Un ejemplo, Lucas 24:20. Lucas 24:20. ¿Están ahí? Síganme nada más con su vista, yo se lo voy a leer. Lucas 24:20. ¿Lo tiene? Desde antes. Aquí me gusta mucho el Señor. Lo voy a leer todo desde el 13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? ¿Qué les decía al inicio del tema, hermanos? Somos curiosos. ¿Sí o no? ¿A poco no saben lo que pasó? Y me fascina, hermanos. Entonces le dijo Jesús, ¿qué cosas? Al que le había pasado todo, el que había sufrido todo, el que había vivido todo, el que se había dado todo, el que había sacrificado todo, el que había entregado todo, le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, Jesús Nazareno, que fue. O sea,
ya marchó, fue. Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Hermanos, Cristo había hablado con sus discípulos varias ocasiones que era necesario ir de vacaciones, a predicar, a pasarla bien. No, es necesario que vaya y muera. Ellos debían haber sabido. Ellos debían haber sabido, hermanos. Cuando Cristo habló de su muerte, los discípulos no lo entendieron. Aquí iban discípulos de Jesús. No sabían que había resucitado. Estaban tristes. Hermanos, lo hemos aprendido ya. Sus expectativas eran otras. Ellos buscaban un Mesías libertador. Y dice, era poderoso en obras y palabra. Ellos esperaban la redención, hermanos, pero estaban confundidos. Pero aquí, hermanos, me fascina y me encanta mi Señor. Y me gusta, hermanos, cómo el Señor, por eso muchas veces digo, Heriberto, paciencia. Nomás de imaginarme la paciencia que tiene Cristo con nosotros, hermanos, no hay comparación. Porque Cristo, luego de que les dice torpes, ¿sí? Porque esa fue la palabra original, cuando dice insensatos y poquito más fuerte, ¿sí? No se quedó ahí. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. A ese es al que servimos. A ese, hermanos. Ellos no estaban confundidos. Cristo tuvo que presentarles y hablarles la palabra otra vez. Hechos entonces, mis hermanos, muestra la obra del Espíritu Santo. Muestra la obra, hermanos, de aquel que se encarga de quitar la confusión y reafirmar la promesa que Cristo había dicho, hermanos, al decir que iría, perdóneme, a su Padre. Es necesario que yo me vaya. Yo voy al Padre. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿Y qué vamos a hacer? Cristo les dice, no van a poder ir conmigo. Y ellos, pues como dice mi esposa, me gusta mucho porque a veces mi esposa me dice, y porque yo le digo, oye, ¿por qué se pondrían tristes? Y cómo no, mi hijo, me dice, pues si se habían acostumbrado a no hacer nada por 3 años, a que los alimentaran, a que los suplieran, ¿sí o no? ¿Y cómo lo iban a sufrir? Porque se fuera el que les había dado de comer, el que había suplido. Obviamente habían ganado prestigio. Estos son los que andan con Cristo. Estos son los que andan con Jesús. Dales, arrímales, acarréales. Y ahora ya no. Entonces Cristo les dice, yo ya me voy, pero les voy a enviar al Consolador. Les voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Para qué, hermano Eri? Ya no para que los alimente, ya no para que les supla, ahora para que los fortalezca, ahora para que los guíe. Entonces, hermanos, los discípulos, los nacidos de nuevo, quedaron libres de la duda, hermanos. Se les aclararon muchas preguntas. Yo les repito, esto va a ser el libro de Hechos con nosotros. Es el propósito general de la enseñanza, hermanos. Es lo que buscamos con ese estudio. ¿Qué buscamos, hermano Eri? Lo que Lucas dejó escrito después de que Jesús amonesta y enseña otra vez a estas personas. Versículo 31 de Lucas 24. Fuerte. No. 24:31. Entonces les fueron abiertos los ojos. Aleluya, hermanos. Es lo que ha pasado con muchos de nosotros. Es lo que ha pasado con muchos de nosotros. Yo le decía esta mañana a Claudio en una plática que teníamos, hemos cambiado muchas cosas que teníamos por seguras, que teníamos por ciertas, pero que estábamos mal.
¿Estás de acuerdo, hermano Dago? Hemos tenido que modificar, hemos tenido que cambiar, hemos tenido, como dice el pastor Miguel Núñez, que desaprender para aprender correctamente. Y es lo que pasó aquí. Nuestros ojos se abrieron. Y entonces le reconocieron, hermanos, solo con la palabra. Solo la palabra puede hacer este cambio. Solo estudiando, solo aprendiendo, solo discerniendo. Solo así serán abiertos nuestros ojos para poder decir, Señor, perdóname porque estaba mal. Perdóname porque lo que hacía lo hacía mal. Y como dijo Pablo, ¿verdad? En su momento, lo que hice lo hice en mi ignorancia. Hechos, hermanos, va a aclarar muchas de nuestras dudas. Hechos, hermanos, va a fortalecer. Hechos, hermanos, nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque conoceremos la verdad. Aprenderemos la verdad de la palabra. Y hay un versículo precioso, ¿va? Que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero conoceremos la palabra. Y a eso venimos a este lugar. Eso estamos aquí haciendo en este lugar. Conocer la verdad. ¿Y cómo la conozco, hermano Eri? No va a ser por historias. No va a ser por cuentos. No va a ser por visiones. No va a ser por fábulas. No, hermanos, va a ser como dijo Lucas, por un estudio detallado y minucioso. Estudio detallado y minucioso. ¿Sí? Ya quedó atrás, hermanos, aquel tiempo de ignorancia y los que tenemos muchos años en el Evangelio. Ya quedó atrás aquellos tiempos en donde el predicador se paraba y la Biblia dice que donde el Señor me dé y me dará palabra para ustedes, vamos a abrir nuestras Biblias donde la abra. Aquí, Jeremías 49:1. Y leían y se iban por otro lado. Y hablaban cualquier cosa. Y empezaban con sus testimonios y con su poder y con lo que Dios había hecho en su vida y lo que... No. Venimos a aprender, venimos a estudiar, pero yo les digo mucho a los predicadores, al menos de este lugar, prepárense, estudien, inviertan tiempo, porque solamente así alimentamos a la congregación. Solamente así alimentamos a los que van a escucharnos. Y la gente se merece tu preparación, tu estudio, tu esfuerzo. Hermanos, es lo que hace Hechos, es lo que hará Hechos, es lo que pasará con nosotros después de un estudio, insisto, detallado y minucioso. Eso es lo que presenta Hechos. Algo, hermanos, que hoy, tristemente, muchos lugares, la iglesia sufre. La iglesia sufre. Y escuchó usted bien. ¿Y por qué sufren? Por su ignorancia. Por su ignorancia, hermanos, la palabra es clara. Cuando en la escritura dice que el pueblo pereció, ¿por qué, hermanos? Por falta de conocimiento. Por eso sufren. Porque van a lugares, hermanos, donde realmente no son enseñados. Sufren, hermanos, porque realmente solo reciben migajas de la Biblia. Realmente, hermanos, solo reciben sobras. Están malnutridos. Esa es la razón que les llega una enfermedad, hermanos, un problema. Y empiezan, hermanos, a cancelar, decretar y establecer que no pase lo que Cristo quiere que pase. Que no pase lo que el Señor puso en esa vida para que aprendan. Oh, yo cancelo esta enfermedad. Oh, yo reprendo tus palabras. Oh, en la boca hay poder. No que esto y que el otro. Mentiras. Mentiras. Cancelan, decretan, cuando lo que Dios quiere es que aprendan. Cuando lo que el Señor quiere es que ellos sepan que fue Él quien los metió ahí. Ya me tardé otra vez mucho. Juan 16:33. Vamos a acelerarle un poquito, hermanos, porque ya están los cupcakes esperándonos ahí. Juan 16:33. Fuerte, por favor.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿dónde estamos ahorita, hermanos? Tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Este texto es precioso, hermanos, pero debemos aprender, debemos ver, hermanos, que Dios no evitará, la Biblia no dice que Dios evitará la aflicción y el sufrimiento. ¿Sí, hermanos? No lo va a evitar. Lo que pide a los suyos es confiar. ¿Confiar en qué? En su poder y majestad. Cuando el Hijo de Dios hace eso, hermanos, llega a su vida en medio de una situación de dolor, de problema, de enfermedad, de incertidumbre, una paz, pero una paz que solo Cristo puede dar. Eso lo aprenderemos en Hechos, porque Hechos, hermanos, créanme, traen un montón de información y quedaron registrados ahí para ejemplo de nosotros, para el día de hoy. Eso es lo que buscaba Lucas al escribirlo, porque Hechos presenta una iglesia unida, sí, pero sabe una cosa, Hechos presenta una iglesia que sufre persecución. Hechos presenta la persecución, ¿sí? Pero, hermanos, presenta algo más hermoso que eso. En Hechos aprenderemos que a pesar de la persecución, ellos se mantuvieron fieles. Hechos, hermanos, muestra cómo Dios preservó su iglesia. Nada que ver, hermano, con lo que hoy se ve. Nada que ver, hermanos, con lo que hoy se predica. Porque hoy, hermanos, el eslogan de una de las iglesias más grandes en Brasil y muy metida en México es: pare de sufrir. Nada que ver, hermanos, más contrario con la palabra de Dios. Nada que ver, pare de sufrir. Estos eran de verdad, hermanos. Estos eran de verdad. Pedro y Juan arrestados. Esteban apedreado, la iglesia perseguida, Jacobo asesinado por Herodes, Pedro y Pablo arrestados, Pedro liberado y Jacobo asesinado. Pedro liberado, Pedro apedreado y dejado por muerto a las afueras de la ciudad. Silas, preso por sanar endemoniados. Entre un montón de cosas que vamos a aprender. Hechos presenta, hermanos, muchos conflictos, muchos problemas, pero mejor aún, hermanos, mejor aún, más precioso aún. Hechos presenta cómo Dios ha sacado adelante a su iglesia a pesar de todo. Como lo aprendimos en Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermanos, Hechos quiere enseñar algo que desde el Antiguo Testamento el Señor había señalado. Isaías 27:6. Ya vamos sobre el final. Isaías 27:6. Si me ayuda alguien que no haya leído, por favor. Gracias, Leo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. La faz del mundo llenará de fruto, hermanos. Eso nos presenta una iglesia que aprendió, hermanos, en medio de la dificultad, que aprendió, hermanos, en medio del problema, y créanmelo, el mayor avivamiento, hermanos, en la iglesia cristiana ha sido cuando la iglesia es perseguida. El mayor avivamiento, hermanos, es cuando la iglesia es perseguida. Necesitamos pues trabajar, hermanos. Eso nos da un montón de herramientas, pero aprendamos a usarlas. Aprendamos a usarlas, hermanos. Mire, el otro día le voy a confesar algo. El otro día entristeció un poco mi corazón.
Y yo le decía a mi esposa, de repente nos llegan esos pensamientos torpes, hermanos. Yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? De pronto me preocupo porque pues no veo que llegue gente. Y al contrario, le decía, nos estamos haciendo viejos. Pues conforme obviamente se van a ir yendo con el Señor o nos vamos a ir yendo con el Señor, pues la iglesia se va a ir haciendo más chiquita porque no llega gente nueva. Pronto pues ya no estaremos. Y yo le decía, ¿qué va a pasar? Y yo doy muchas gracias a Dios por mi esposa, hermanos, que muchas veces me ubica y muchas veces me señala y me corrige. Y ella me decía, Heriberto, lo que tenemos que hacer es seguir adelante, enseñando la obra, aprendiendo. Y eso, hermanos, me llevó al libro de Hechos, donde dice que Dios daba el crecimiento. Es Dios el que lo va a hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar la verdad, hablar la verdad, compartir la verdad, y el Señor sabrá lo que ha de hacer. Hechos debe fortalecernos, hermanos. Y curiosamente se presentó así la situación. Ya Romanos nos ubicó. ¿Están de acuerdo? Ya Romanos nos enseñó la salvación. Ya Romanos nos enseñó el evangelio. Ya Romanos, hermanos, nos adentró. Ahora Hechos va a fortalecernos. ¿Para qué, hermano Eri? Para cumplir con la enseñanza de Cristo. Vamos a terminar con nuestro versículo clave. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos un reto. Hay un gran reto para nosotros como cristianos. Hay un gran reto, hermanos, para ti y para mí. Y ese reto, hermanos, es cumplir con la gran comisión. Cumplir, hermanos, con lo que el Señor nos ordenó. Vamos a aprender. Sigamos aprendiendo. Sigamos, hermanos, enfrentándonos a las situaciones. Pero vamos a aprender para poder propagar el evangelio. Porque sabe una cosa, hermano, nada ni nadie puede detener el evangelio. ¿Y cómo sabe, hermano Eri? Porque es del Señor. Y el libro de Hechos nos va a mostrar que muchos discípulos salieron corriendo, salieron huyendo, se fueron de la ciudad donde estaban, pero con ellos se fue el evangelio, dice la escritura. Y de un hombre miedoso que salió corriendo, se expandió el evangelio, creció el evangelio, se desarrolló el evangelio, hermanos. Dios nos ha delegado a nosotros ese gran compromiso. Tú y yo, hermanos, debemos enseñar la palabra del Señor, porque como dice el pastor Charlie, hermanos de G316, solo imagínatelo por un momento, Imagínatelo por un momento. Imagínate que en 100 años ves a alguien en el cielo y esa persona te dice, ¿te acuerdas de aquel día? ¿Cuál día? Aquel día que me predicaste la palabra del Señor. Ah, claro que sí. Ese día cambió mi eternidad. Oh, hermanos, en 100 años que te encuentres a alguien al que le predicaste la palabra del Señor y que te diga, ese día cambió mi eternidad, porque hoy estoy aquí gracias a la valentía que tuviste de predicarme la verdad. Mi rumbo era el infierno, mi camino era el infierno, mis pasos me llevaban al infierno, pero fuiste valiente, me predicaste la palabra y aquí estoy gozándome. Hermanos, id es una constante, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, ir y predicar el evangelio. Entonces, la semana que entra nos vemos y empezamos Hechos, capítulo 1, versículo 1. ¿Sale, hermanos? Pónganse en pie, por favor. Y no se me vayan porque vamos a